Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Una noche horriblemente fea, ¿no es cierto? Pero con esos juegos que hicimos, ¿no? Que siempre ganamos nosotros. Voy yo, ¿no? Siempre entendemos todo. Bien. Bueno, nos perdonaron montones de cosas, pero disfrutamos ese juego de cartas. Acá estamos con Cecilia. Vamos a hablar de nuestra vida, es lo que ustedes nos pidieron, ¿no? Es una vida de media muchísimos larga. años. Media larga. Claro, sí. ¿Cuántos años tenés vos? Yo como 60 y pico. Bueno, sí. Tiene un sí. año menos que yo y yo tengo 68, así que estamos por ahí ya al borde de la gloria, ¿no? De zafar para la presencia del Señor. Pero antes de irnos, queremos compartir con ustedes un poco de las cosas que han sucedido. ¿Les ha pasado pensar, si pudiera hacer esto otra vez, lo haría diferente? ¿Lo han pensado? ¿Todos? Sí. Bueno, saben que estuvimos conversando. ¿Qué es lo que dijimos? Y nosotros dijimos que también nos hemos hecho esa pregunta, pero dijimos que si tuviéramos otra vida, haríamos lo mismo otra vez. Exacto, en lo que respecta a servir al Señor, ¿no? Nos reventamos así para todos lados, como hacen ustedes también muchas veces, sirviendo al Señor, y a veces nos cansamos y todo, pero estamos felices, ¿no? Cansados pero felices, sirviendo al Señor. Y pasar toda una vida haciendo eso es algo excepcional, es un privilegio. No hay cosa mejor, porque no estás simplemente trabajando para el hoy, el mañana, el pequeño momento de la vida que tenemos en esta tierra, sino que todo lo que vos haces apunta a la eternidad, ¿sí? A que si alguien sabe de Jesús por boca mía, puede ser que venga a conocer a Cristo y que lo encuentre en la gloria años después. Graciela, ¿no? Gabriela. Nunca me imaginé encontrar a Gabriela acá, ¿no? Ella es de Dolores, pertenece en Dolores, no acá. Pero bueno, ahora pertenece acá, tiene su familia. Era de Dolores. Y entonces, es impresionante pensar que una semilla sembrada en una adolescente hace poquitos años, porque todavía es muy joven, pero allí, a la distancia, y hoy está acá, está con su familia, y siguen los caminos del Señor. Eso es fruto para la eternidad. Eso es algo hermoso, ¿no? No hay cosa mejor. ¿Sabes qué? Yo no te veo a vos, a menos que me cuelgue de la piola. Pero, bueno. Hay dos sillas allá. Estoy arruinando la fila, ¿no? Pero son cosas que pasan. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿por qué no explicas un poquito de la familia hoy? Y después entramos a un tema bíblico cortito y algunas fechas. ¿Arrancamos acá? Sí, no, yo estoy pensando en, bueno, vos sos mamá, yo soy papá. Sí. Bueno, tenemos un cronograma acá que íbamos a seguir, pero él siempre cambia las cosas. Bueno, hoy actualmente ya estamos con el nido vacío hace casi 20 años. Tenemos 4 hijos, que después van a ver las fechas cuando nacieron, y tenemos 13 nietos y 4 bisnietos. Tenemos casi 50 años de casados y 44, bueno, sirviendo a tiempo completo en las cosas del Señor, ¿no? Realmente, como dijo Roberto y como decimos los dos, viviríamos esta vida otra vez si el Señor nos diera otra vida para hacer, ¿verdad?
sin duda no cometiendo los mismos errores que cometimos en esta, pero sí sirviendo al Señor. Hemos realmente disfrutado del servicio, no que todo es color de rosa, porque ha habido muchísimos momentos de dificultades, de penurias, de cosas tristes, no solamente en la obra, sino también a veces económica, a veces con cosas que, bueno, cosas con los hijos. Nosotros tenemos de los 4 hijos, el mayor de los varones está apartado hace muchísimos años, y eso, bueno, pesa en la vida de uno, porque uno está compartiendo de las cosas del Señor con otras personas, y bueno, tu propio hijo está apartado. Y bueno, algo que nunca debemos hacer como padres es cerrar las puertas, ¿verdad?, hacia nuestros hijos, hacia la gente que está apartada, porque no solamente son los hijos, sino que ustedes deben tener mucha gente que piensan en este momento que tendría que estar acá, pero no está. Y nosotros tenemos que tener el corazón abierto, porque el amor de Dios hacia nosotros es incondicional, y así debemos amar nosotros también, de forma incondicional. Cuando un hijo se porta mal, no lo borramos de la libreta, y después cuando se porta bien lo volvemos a anotar. No, es siempre hijo. Y un hijo biológico puede hacer una barbaridad, pero nunca deja de ser tu hijo, siempre será tu hijo. Entonces, bueno, seguimos orando por Allen, y ustedes también pueden orar por él, y nosotros realmente creemos que Dios en algún momento va a hacer su obra, porque Dios es el Dios de los imposibles, Dios es el Dios de las maravillas, de los milagros. Y si nosotros dejamos de creer en ese Dios tan grande a quien servimos, entonces ¿de qué vale estar sirviendo, verdad? ¿De qué vale que nosotros estemos compartiendo con otros el Evangelio si no creemos que Dios puede hacer el milagro en la vida de nuestro hijo y del hijo de tantas otras personas más, ¿verdad? Bueno, esa es nuestra vida actual. Y después tenemos la hija mayor. Ustedes conocen a Adele y a Alejandro. Ella es nuestra hija mayor. Ellos están sirviendo al Señor en muchas áreas, pero más que nada en este momento a través del Instituto Bíblico Berea ahí en el Ombú. Y después tenemos, bueno, después viene Allen, después Natalia y Hugo con sus 3 hijos están sirviendo al Señor en Misión Nuevas Tribus en Manaus, Brasil. Ellos están haciendo una obra fantástica realmente ahí bueno, es larga la historia, pero ellos están sirviendo al Señor tiempo completo. Y nuestro hijo menor, Norman, que también estuvo apartado un tiempo de las cosas del Señor, y el Señor, bueno, contestó esa oración nuestra de mucho tiempo. Él está congregándose, está viviendo en Canadá hace 5 años, se casó con una chica cristiana allá, y estamos muy felices de que ellos están en las cosas del Señor. Así que, bueno, esa es la vida de nuestra familia. Muy bien. Bueno, mientras vos preguntas este versículo, podemos buscar en Romanos 8, 28. Este versículo es clave y es central en todo lo que ha sido nuestro ministerio, ¿sí? Romanos 8, 28. Es poca la lectura hoy porque creemos que no debemos ser muy largos. Romanos 8, 28 dice, y sabemos, y es lindo saber cosas, es lindo tener la convicción de que andamos bien en nuestra decisión. Sabemos que los que aman a Dios, que a los que aman a Dios, el amar a Dios, en vez de rechazarlo a Dios, sospechar de que Él nos va a dar menos de lo que nosotros queremos, no, Dios siempre da más. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? De que, bueno, lo bueno viene de Dios. Lo malo lo permite el Señor. Pero todas las cosas Dios hace que ayuden a bien, ¿no? Es impresionante ver esto obrándose. A veces hay pruebas y nosotros decimos, ¿por qué las pruebas? Y bueno,
cuánto crecemos a través de las pruebas. La fe, cómo crece. Si no hubiera pruebas en aguas turbulentas, el marinero no se sabría si sirve o no. ¿No es así? Si todos los días fueran de sol, empezamos a quejarnos. ¡Ay, qué calor! Nos toca un día como hoy y decimos, que venga el calor, que venga el sol, ¿no? Tengo ganas de sufrir un poquito de eso. Bueno, si no hubieran algunos momentos difíciles en la vida, bueno, pensaríamos que tiene que ser así siempre. Dios nos da esa bonanza en medio de la tormenta. Tranquiliza, nos lleva a buen puerto. Y entonces aquí dice, Romanos 8:28, y como dice aquí, colgado, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios. Encontré el propósito de Dios para mi vida, ¿no? Algunos son más jóvenes que otros. Algunos ya capaz dicen, para encontrar el propósito ahora y de todos modos, ¿qué cambio puede haber? Pero sí, el propósito de Dios. Primero para cada día. Bueno, eso es diferente, ¿no? El propósito de Dios en mi familia. Arranquemos ahí. El propósito de Dios en mi trabajo, ¿no? Llegué a sentarme en la banca de trabajo con un pedazo de Biblia, un Nuevo Testamento, y leer de Santiago y algunas cosas ahí a mi patrón y a otros compañeros de trabajo. Mi compañero de trabajo decía, el amigo de Jesús, el amiguito de Jesús. No sé si era tipo insulto o si era así una conclusión, un alabo, pero qué interesante que me asociaba con Jesús, qué privilegio. ¿Puede ser el propósito de Dios que vos día a día, como nosotros día a día, todos los que tenemos a Cristo en nuestra vida, seamos llamados según los propósitos de Dios? Porque está diciendo aquí, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Saben que en 1954 la humanidad fue bendecida por dos personajes? Cecilia Mateu, bueno, y perdonando un poco el humor, el que habla. Bueno, ¿qué te pasó en ese año? Dicen que nací. Ahí está. Yo no me acuerdo. Exacto. Es lo que dice. Bueno, contanos un poquito de. Bueno, los dos nacimos en el niñez. mismo año, Roberto en abril y yo en octubre. Yo nací en una familia no cristiana. Mis padres, mi papá, hasta que falleció, él negó que Dios existiera. Él siempre decía, muerto el perro, se acabó la rabia. Así que, bueno, pero cuando éramos niños, yo vengo de una familia somos 7 hermanos, de los cuales quedamos 5. Mis padres fallecieron mi mamá vivió largos años, Gabriela se acuerda de mi mamá en la cocina del ombú, y mi papá falleció cuando tenía 62 años. Y yo me crié a la vuelta de la iglesia en el barrio 33, o sea, cuando yo era niña, 5 años, se inauguró la iglesia, o sea, vi cuando la estaban construyendo. Y bueno, siendo niña, muy pequeña, nos dejaban ir a la iglesia, papá nos dejaba ir, sí, primero íbamos al catecismo. Entonces el catecismo era los domingos de mañana también, en el barrio 33 donde me crié. Y con mi hermana íbamos al catecismo, pero también queríamos ir a la escuela dominical, mi hermana mayor.
Y bueno, un día yo le dije a la catequista, ya tenía como 6 o 7 años yo, le dije a la catequista si no podíamos cambiar el catecismo para el sábado de tarde. Entonces ella me dijo, ¿y por qué no? Dice, porque le digo, porque es mejor venir el sábado. Yo no le quería decir que quería ir a la iglesia evangélica, ¿no? Entonces, en ese tiempo había una familia misionera que eran de Estados Unidos. Ellos tenían 4 hijas mujeres y bueno, tenían la escuela dominical, reuniones de jóvenes, adolescentes, todas las reuniones de la iglesia, ¿no? Don Tomás Sanz. Y así que, bueno, doña Pocha, que se llamaba la catequista, dice, bueno, dice, vengan el sábado. Éramos como 10 chiquilines del barrio, más o menos. Así que yo cuando volvimos a casa le digo a mi papá, ¿sabés que doña Pocha cambió el catecismo para el sábado de tarde? No le dije yo a mi padre que yo le había pedido con mi hermana, ¿no? Que queríamos ir a la iglesia evangélica. Así que empezamos a ir los sábados de tarde al catecismo para que mi papá estuviera contento y los domingos de mañana íbamos a la escuela dominical. Yo crecí en la escuela dominical, pero nunca acepté a Cristo en mi niñez. Pasamos los años y cuando yo tenía 12 años, la familia Sanz se fueron para Estados Unidos y ahí él, siendo un hombre todavía joven, tuvo un infarto y falleció. Entonces la viuda con sus 4 niñas, ya eran señoritas todas, ella no volvió a Uruguay. Y la iglesia quedó como sin pastor, ¿no? Y de acá de Montevideo iban, algunos de ustedes quizás conocen a don Héctor Robaina, a Sergio Robaina, bueno, el abuelo de Sergio, el papá de don Héctor, don Domingo Robaina y doña Emma. Ellos iban los fines de semana, pero seguro, yo era adolescente, 12, 13 años, y ellos eran personas muy mayores ya, así que como que dejamos de ir, realmente tanto mi familia como muchos chiquilines del barrio dejaron de ir a la iglesia, porque ellos solamente venían el domingo, porque obviamente trabajarían en Montevideo, entonces venían a Mercedes, y no todos los fines de semana tampoco. Pasó el tiempo y llegaron los Russell, que ahora Roberto va a contar de eso. Entonces ahí yo me volví a enganchar. La que después llegó a ser mi suegra, doña Irene, ella recorría el barrio buscando los chiquilines, así que entre esos chiquilines nos encontró a nosotros y empezamos a ir con mi hermana mayor y mis hermanos menores también. Yo soy la tercera de arriba, así que éramos 2 mayores que yo y 3 menores que yo. Así que empezamos a ir a la escuela dominical, a la reunión de jóvenes, a la reunión de adolescentes. Bueno, en aquel tiempo eran adolescentes y jóvenes todos juntos. Así que bueno, cuando yo tenía casi 15 años, después de un domingo de noche, me acuerdo clarito, habían venido un par de jóvenes de Montevideo y uno de ellos predicó sobre el hijo pródigo. Y yo me acuerdo de irme para mi casa y encerrarme en el baño y aceptar a Cristo. Lo tengo bien presente, un 28 de junio del 1969. 1960, del 69, iba a decir 69 y salió mal. 1969, así que a mi padre no le hizo mucha gracia, él no quería que nosotros fuéramos a la iglesia, así que él siempre estuvo en contra. Llegó a tirarnos la Biblia un par de veces y mi hermana mayor ya había aceptado a Cristo y mi hermano también, los 2 mayores que yo, así que bueno, no nos dejaba leer la Biblia, él me tiró la Biblia un par de veces y bueno, decidimos con mi hermana encerrarnos para tener nuestro tiempo de lectura y al mes de yo haber aceptado a Cristo, bueno, quería bautizarme enseguida y junto con otros jóvenes, bueno, pedimos permiso, por supuesto, a mi papá. Mi hermana también quería bautizarse y él nos dijo que no. Entonces fuimos y hablamos con el papá de él, que era el misionero, y él nos dijo, bueno, siendo ustedes menores, como que yo era menor, mi hermana ya era mayor de edad. Bueno, en aquel tiempo era mayor a los 21, así que no era mayor,
mi hermana tampoco. Siendo ustedes menores, dice, no, es mejor obedecer a los padres. Así que yo como que hasta último momento seguimos insistiendo con mi papá y ese mismo día, el 28 de julio de 1969, el domingo de mañana, yo le dije a papá, ¿vos estás seguro, papá, que no nos podemos bautizar? Entonces él dijo, bueno, hagan lo que quieran, así como enojado, ¿no? Y yo dije, bueno, lo que yo quiero hacer es bautizarme, así que chao. Entonces don Lionel dijo, bueno, las voy a bautizar primero que nadie, cosa que no se vaya a arrepentir. Y así fue que al mes de convertida me bauticé y bueno, casi enseguida empecé a servir al Señor en la iglesia, ¿no? Sí, al mes tenías una clase de escuela dominical. Iba a cinchar y corresponde a lo que tengo atrás. Bien. Volviendo a 1954, mi familia fue muy diferente. Fui privilegiado en tener padres creyentes, muy activos en la obra del Señor en Canadá. Entonces, sin darme cuenta de muchas cosas, pero éramos 6 hermanos. Yo soy del medio, más o menos el número 4. Tuvimos con mis hermanos una niñez de mucha aventura, de muchas cosas. Con mi hermano construimos una chalana, así teniendo apenas adolescencia, ¿no? 11, 12 años, una chalana de maderas que encontramos por ahí y hicimos un viaje por un lago y cosas así, ¿no? Mis padres tenían mucha confianza en nosotros y sí. ¿No sabes lo que es una chalana? Un bote a remo. Es un bote que a remo, eso es... Sí, lo que usan los pescadores, no de mar, sino de río. ¿Sí? Está perfecta la... ¿Qué? No, eso es una balsa. Sí. No, esto es un bote. Esto es un bote, sí. Hicimos un bote. Bueno, y entonces, cosas así. Entonces, mis padres tenían un trabajo entre los vecinos en el sótano de la casa. Reunimos a 80 niños y adolescentes. Después alquilaron los salones de la escuela, algo que se podía hacer en Canadá en ese momento, el gimnasio. Y entonces arrancamos una iglesia ahí, además de ir a la iglesia que siempre ha sido la nuestra allí en Canadá. Así que nunca faltábamos, éramos de los pocos jóvenes que estaban también en la reunión de oración. En un momento, familia de 8 en una fusca, ¿no? Entonces, era mamá y papá adelante, mis 2 hermanos mayores en el asiento próximo, con los 2 más chicos en la falda, y Ken y yo, que ustedes ya conocen a Ken, ahí en la ventanita de atrás, un espacio bien chiquito. Bueno, así viajamos para la iglesia. Yo me convertí a los 6 años. Y mamá siempre hacía una lectura bíblica, leyó de la crucifixión del Señor. Yo quedé pensando, y resulta que Ken también ese mismo día aceptó al Señor. Yo hace poco supe de eso. Entonces, busqué a mi hermana, porque no encontré a mamá, que estaba en la casa, la encontré a ella, tenía 11 años, mi hermana Hazel, en ese momento, y ella me ayudó a orar. No sé cómo me ayudó, pero oré con ella para aceptar a Cristo, teniendo 6 años. Los abuelos los conocí poco porque vivían en la Argentina, ¿no? Tanto el abuelo Norman Hamilton como también Jaime Russell. Me acuerdo de él solamente una vez
en Don Jaime, ¿no? Que eran misioneros allí en Argentina. Y entonces llegó 1968, que Cecilia ya dijo algo de lo que había pasado ahí, en su caso, pero para mí significó dejar atrás a mis hermanos mayores, cambiar de país, cambiar de idioma. Ya tenía que empezar a aprender español. Y bueno, inténtenlo alguna vez y van a ver que no es fácil, pero se puede hacer, ¿sí? Hay libros que ayudan y hoy día hay muchos métodos más. Entonces, dijimos los adioses, vendimos todo lo que teníamos en la casa, los vehículos, y bueno, con pocas valijas llegamos aquí a Mercedes con mis padres. Yo tenía 14 años, estaba por cumplir los 14 años. No fue un día muy feliz. Los cambios eran muy abruptos, muy diferente todo. Y fuimos enseguida para una reunión. Nos esperó allí don Domingo y doña Amelia con una rica torta, que hasta tenía un gusto diferente, todo diferente, ¿no? Pero eran muy amables. Y entonces encontramos mucha gente esperándonos en la iglesia. Después se fueron ellos, quedamos nosotros, la rutina de la vida. Y la reunión de jóvenes se hacía con un armonio a fuelle, ¿no? Vos tenés que darle pedal y entonces está. Ken con el acordeón, ¿no? Acordeón a piano, y yo tenía una guitarra eléctrica. Y entonces hacíamos un bochinche bárbaro. y se llenaba de jóvenes ahí, ¿no? Era el único lugar que tenía luz, porque teníamos un generador a nafta, a cuerda diría, para hacerlo arrancar, y 3 bombitas de luz. Y entonces ahí, en el barrio 33, donde vivía Cecilia. Seguro, yo me crié sin luz eléctrica, en ese barrio no había luz, así que prendíamos los faroles, no sé cuántos conocen un farol de mantilla, o una lámpara de tubo, esa que como parece en el cuento de Aladín. Bueno, ese tipo de tubo así, que tenés que limpiarlo para que cuando se humea y todo eso. Bueno, así leíamos, así estudiábamos, así vivíamos, no había luz eléctrica en ese barrio. Entonces, bueno, fue interesante después de todo, ¿no? Ken y yo intentamos ir al liceo. Liceo fue un lugar bastante nocivo, muchas chiquilinas encima de nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que ahora estamos más acostumbrados a ver gringos, ¿no? Pero es la verdad, pero para nosotros, yo siempre le digo eso a él, del otro lado, yo iba al mismo liceo, porque tenemos la misma edad. Entonces yo me acuerdo cuando ellos llegaron al liceo, era todo un revuelo, porque ellos eran totalmente diferentes, no hablaban español, se vestían diferentes, entonces, sí, o sea, eran diferentes, entonces las gurisas obviamente, ¿no? Eran todo, ¿dónde están los gringos? Porque no era como ahora que hay gente extranjera por todos lados, incluso en Mercedes tenemos, bueno, los mormones nomás, ¿no? Que los ves por todos lados, entonces, pero en ese tiempo estamos hablando del 68, ¿no? Hace 50 y algo de años. Bien, bueno, entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Terminamos estudiando el liceo, autodidacta, tanto Ken y yo como los mellizos, mis hermanos menores, por cursos de correspondencia. Los mellizos fueron a la escuela. Los mellizos iban a la escuela. También iban a la escuela, pero mamá, para que no perdieran el inglés, también los acompañaba en eso. Pero Ken y yo estábamos en últimos grados, o ya en el liceo, y entonces teníamos que estudiar todo y razonar todo. La matemática no fue muy fácil, pero
uno lo fue haciendo. El hermano de Cecilia, antes que fuéramos novios ni nada por el estilo, siendo un buen panadero, también iba a la iglesia y entonces me invitó a trabajar de noche con él. Así que a la 1 de la mañana iba y trabajaba hasta las 8 haciendo pan. Para mí fue una competencia, hacer el pan francés a mano, lo más divertido que hay. y siempre con Ken tratamos el trabajo como un juego casi, ¿no? Como un desafío. Andábamos en bicicleta de la misma manera, hacíamos cosas locas y también visitábamos pueblos cercanos, Fray Bentos, Palmitas, Dolores. Una vez llegamos a Dolores y había un montón de gente saliendo ahí contra la plaza. Entonces nos bajamos de la bicicleta y sacamos los folletos, empezamos a dar folletos a toda la gente. Y cuando dimos vuelta a la esquina vimos que estaban saliendo de misa. Entonces, y bueno, muchas cosas así, ¿no? Y una vuelta, después de 15 días con Humberto Correa en Paysandú, haciendo visitación y horas felices y cosas así, viviendo en el coche bíblico, pasamos por Mercedes, cargamos nuestras bicicletas, venimos a Montevideo con Humberto Correa y después fuimos de vuelta a pedal. Y entonces, claro, sin cambios, nada. Bicicletas de paseo, de las de antes. No. Llegamos el primer día a Playa Fomento, jugamos ahí en el agua, pasamos la noche ahí y arrancamos otra vez. Y llegamos ya de madrugada. Así que también hicimos trabajos en estancia, de taller mecánico y cosas por el estilo, como que nos interesaba todo, ¿no? Tenía 14, 15 años. Sí. 16. Cuando en la estancia tenías 16 ya. Bueno, sí, llegando a trabajar una trilla en la estancia. 16 años, lo de los adolescentes grandes, era el momento de demostrar tu valía, ¿no? Sí, eso, hombría. Macho. Entonces, bueno, claro, era hombrear bolsas y todo, ¿no? Las bolsas de 50 kilos y también trabajé en la máquina de cosedor. Mamá era un factor muy importante en mi vida, papá también, pero mamá nos daba cursos para hacer, cursos bíblicos. Aún años antes había empezado eso. Y vos te acordás, ¿no? Siempre andaba con los cursos y las listas. Bien, entonces fuimos comiendo Biblia siempre. Y Ken y yo hacíamos, después de mediodía, 1 hora o 1 hora y media de curso bíblico, de memorización de versículos. Uno de los primeros versículos que aprendí a propósito, vamos a decir, eligiéndolo yo, era: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. Pero no me avergüenzo. Era adolescente, no quería ser diferente ni menos. Y a veces me había complicado el testimonio eso. Pero cuando me acerqué a Dios con su palabra diariamente, ese versículo me pegó. Ya no me avergüenzo de nada, ¿no? Es el poder de Dios para salvación. Entonces me bauticé, sería en el 69, antes que vos. Sí, ese mismo año, pero en el verano. Ahí está, bien. Mamá también fue ejemplo en
en buscar chiquilines, como decía Cecilia, a pie, ¿no? No teníamos vehículo, así que todo se hacía a pie o en bicicleta. Y ella caminaba por todo el barrio. Era una mamá pata. Llegaba a la iglesia con 20 chiquilines y mujeres y todo, ¿no? Una vez fue secuestrada, ¿no? Papá recorrió donde ella normalmente andaba y la encontró encerrada en una casa. Cosas así, ¿no? Y bueno, fue en ese momento que yo siento que Dios estaba llamándome a servirle en su obra. Había pensado volver a Canadá y hacer plata, ser profesor de educación física, tener los veranos libres y todas esas cosas, ¿no? U otras cosas que también me interesaban. Pero ahora no. Ahora pensaba, aquí la gente no tiene la Biblia. La gente. Teníamos una iglesia católica en la esquina de casa y no se permitía interpretar la Biblia. No se les animaba a los fieles a leer su Biblia o tener una Biblia. Era todo un problema. No, sus doctrinas no seguían la Biblia, sino que eran tradiciones. Lo vivió Cecilia, hizo su primera comunión y nunca más fue. ¿Cuánta gente a los 14 años, después de hacer la primera comunión, ya no va nunca más? Y entonces eso no puede ser. La gente necesitaba a Cristo, necesitaba a alguien que se ocupara. Y entonces yo me anoté. Sí, señor, acá estoy. Y así fue mi llamado. Próximo problema, ¿con quién me casaré? ¿No? Se complica eso, porque necesito casarme con alguien con la misma visión, el mismo sentir. Teníamos que tener el mismo proyecto de vida, de no vivir para nosotros, así las vacaciones y la plata, vivir donde fuera mejor para nosotros. Otra cosa, vivir para la gente, para el Señor. Entonces, fue una cosa interesante en la adolescencia. Mamá siempre nos decía, no vayas a embalar a ninguna de las chiquilinas. ¿No? Siempre relaciones serias. No lastimar los sentimientos de nadie, en otras palabras. Y bueno, éramos cuidadosos, disfrutábamos así, con voleibol, con los juegos de jóvenes, etc. Todo el grupo. Me gustaba así la personalidad de Cecilia y yo oraba. Y oré 2 años. 2 años. ¿Y pues qué pasó? Bueno, por supuesto, yo no sabía que él estaba orando. No dije nada a nadie. Él no dijo nada a nadie, ni siquiera a sus padres. Ni a quién. Ni a nadie. Y en ese tiempo, bueno, siempre venía gente de iba gente de Montevideo a Mercedes a colaborar y bueno, habían ido 2 jóvenes y uno de esos jóvenes como que empezamos a tener como una conversación y después empezamos a escribirnos y bueno, tanto así que nos pusimos de novio después de un tiempo. Yo tenía 16 años y bueno, estuvimos de novio 1 año y poquito y yo fui a él era de acá de Montevideo, fuimos a los jóvenes con don Leonel, fuimos a una conferencia misionera en Buenos Aires y fue ahí realmente donde Dios tocó mi vida. Yo ya estaba sirviendo y todo en la iglesia, ¿no? Y sentí que, bueno, que quería dedicar mi vida entera a servirle, no solamente terminar el liceo y estudiar y trabajar, sino que servirle a tiempo completo.
Así que volvimos a Mercedes después de esa conferencia y yo se lo comenté bueno, a mi suegro siempre digo, pero no era mi suegro en ese momento, a don Leonel, y él me dijo, bueno, tenés que conversarlo con este muchacho con el que estás teniendo una relación. Era medio a distancia, pero sí, estábamos de novio. Así que la próxima vez que él vino a Mercedes, yo se lo dije, ¿no? Se lo comenté. Y yo le compartí que yo sentía que Dios quería que yo fuera a tiempo completo misionera. Entonces él me dijo, bueno, misionero yo nunca. Así que era cristiano y todo, pero digo, ahí realmente me di cuenta de que no era la relación que teníamos que seguir en esa relación, lo cual yo se lo dije enseguida, porque sentía eso del Señor, ¿no? Y bueno, a él le costó bastante aceptarlo, pero yo sabía que era la decisión correcta, y acá quiero pasar un pequeño avisito, que muchas veces podemos estar en una relación con otro cristiano y ser un yugo desigual, porque como dijo Roberto, nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra proyección de vida, nuestro proyecto, qué queremos hacer con nuestras vidas. Por eso es muy importante saber eso antes de ponerse de novios, ¿no? Porque una vez que construimos una vida juntos, si no estamos de acuerdo en esas cosas, va a haber problemas dentro del matrimonio. Eso lo vamos a hablar mañana en la reunión de matrimonios. Así que, bueno, no exactamente eso, pero dejamos para mañana. Así que, bueno, mi padre se enojó muchísimo conmigo cuando yo se lo comenté, porque yo vengo de un hogar, no teníamos grandes carencias, nunca pasé hambre ni frío, pero sí éramos humildes, de un hogar humilde, y él como que veía que si yo me casaba con ese muchacho que tenía un trabajo muy bueno en Montevideo y me venía a vivir a Montevideo, tenía otra perspectiva para mi vida. Así que bueno, me comí un montón de cosas otra vez de mi padre, pero yo me mantuve firme en mi decisión y bueno, después pasó lo que pasó. Después se enojó conmigo. Claro, entonces, mi problema era conocer el corazón de las señoritas. Como yo decía, ¿cómo podía conocer mi propio corazón? No lo conozco del todo, lo que soy capaz de hacer para bien o para mal. ¿Cómo voy a saber lo que hay en el corazón de todas las chiquilinas lindas que hay? Entonces, con lo que vi en Cecilia de tomar esa decisión y perderse una persona muy, muy interesante, muy buena, muy caballero, muy romántico, pero somos amigos así hasta el día de hoy, gracias al Señor. No hay ningún tipo de impedimento, pero ver que estaba dispuesta a quedarse a la espera de Dios, después de tener todo resuelto, por así decirlo, me di cuenta que Dios la había llamado. Hoy estamos hablando del llamado. Y entonces yo conocía el llamado que yo tenía. Yo no quería que nadie dijera, el Señor me llamó, aquí lo estaba viendo. Entonces, nos faltó oportunidad de hablar con Cecilia. Y al principio parecía un poco extraño porque no esperaba nada de eso. Pero le dije, ¿has pensado en mí como tu compañero para toda la vida? Así en seco. Casi le propuse matrimonio. Con razón hizo. Como gringo, bien bruto, ¿eh? Bueno, así soy también, ¿no? Pero así, al poco tiempo estábamos ennoviados, ¿no?
Que no, lo que Que yo esperaran. yo me quedé re sorprendida porque yo realmente no lo esperaba, nunca pensé. Entonces le dije, bueno, pero déjame pensarlo. Entonces él me dijo, pero ¿qué tenés que pensar? Seguro porque vos lo miraste en retrospectiva ahora y para él estaba clarito, porque seguro 2 años orando por mí. Aparte, ese muchacho con el cual yo me novié, le había preguntado a él qué pensaba él de mí. Antes de decirme nada a mí. Entonces, para él, o sea, él le contestó con sinceridad, ¿no? Lo que él pensaba de mí, pensando, bueno, si es para él, no será para mí. Entonces, después que pasó ese tiempo y que él vio lo que pasó en mi vida, para él estaba súper claro, pero yo no tenía nada claro en ese momento. Pero está. Son esas cosas que yo le digo a las chiquilines a veces, que vos no tenés palabras para explicar, pero es un sentimiento que vos te das cuenta. O sea, porque yo siempre, hasta el día de hoy me sorprendo de que nosotros nos pusimos de novio al poco tiempo y para mí no me costó nada sentir lo que siento hasta ahora por él, porque vino de Dios realmente, o sea, fue algo que Dios hizo. Dios tuvo que mover todos esos hilos para cumplir su propósito, porque ese era el propósito de Dios, de que nosotros estuviéramos juntos y que sirviéramos juntos hasta el día de hoy. ¿No? Entonces él, estando de novios ya él se fue para escuela bíblica en Córdoba, Argentina, en Villa María, y hizo un año de escuela bíblica en Villa María. Era una escuela bíblica internada de 3 años, y después del primer año le ofrecieron a él una beca para que yo pudiera ir también, para prepararnos para el ministerio, cosa de que tuviéramos la misma preparación. Obviamente que dentro de la cultura que nosotros vivimos, quizás ahora no es tanto, pero en ese tiempo, bueno, mis padres nunca me hubieran dejado ir soltera, ¿no? Así que él se fue en el 72 solo, y en el 73, cuando él vino en el verano, nos casamos. Para nosotros no fue nada del otro mundo casarnos, porque sabíamos que ya estaba todo, digamos, el futuro planteado, y teníamos 18 años los dos. O sea, él le faltaba un mes para cumplir 19, yo tenía 18 y medio. Nos casamos y vivimos felices para siempre. Y ya está. Así que hicimos 2 años de escuela bíblica juntos. Él completó el curso de 3 años y a mí me dieron un certificado por los 2 años. Y después de ahí egresamos. Durante la escuela bíblica fue interesante porque también en el primer año estábamos separados. Entonces escribíamos cartas, ¿no? Todos los días escribía un poquito de lo que había pasado y fin de semana se mandaba esa carta y se recibía una de ellas. Y entonces así pasamos todo el año. En la escuela bíblica terminé el liceo, además de los estudios de la escuela bíblica, y también estaba trabajando 4 horas por día, primeramente en jardinería, después en construcción a las 6 de la mañana y después en chapa y pintura. Fue interesante porque después la chapa y pintura fue lo que nos dio de comer casados. Y después, ¿qué pasó? Bueno, terminamos escuela bíblica en el 78, fines del 77 y ¿Qué? No, 74, perdón, sí, estoy mirando para allá. Y en el principio del 75 nos fuimos para Canadá, por 2 motivos. Una, porque no teníamos nada, y uno de los motivos principales era para que yo aprendiera bien el inglés, todavía lo estoy aprendiendo, y conocer su familia, ¿no? Estaban sus tíos, sus primos, sus abuelos, sus 2 hermanos mayores que nosotros no conocíamos, yo no conocía.
Así que fue un tiempo bien interesante para los dos, porque para él era como volver a su país, pero también después de tantos años no es tan fácil. Así que él entró a trabajar enseguida en un taller de chapa y pintura, porque su hermano mayor es mecánico, así que él le consiguió ese trabajo. Y bueno, fue muy interesante la parte laboral, ¿no? Alquilamos un apartamentito, allá se alquilan amueblados y la gente de la iglesia nos hizo como una lluvia, digamos, y nos trajo, bueno, todo lo que eran los platos y los vasos y las cosas. Entraban eran en un segundo piso, así que entraban, nos dejaban algo, tomaban un café y salían por la puerta del fondo y entraban alguien más, porque no entraban muchas personas en el apartamento. Así que hicieron eso, ellos lo organizaron todo, hicieron eso, y realmente nos equiparon la casa, porque lo alquilás con la heladera, la cocina y las cosas básicas, ¿no? Un sofá y una cama. Pero después no teníamos más nada. Entonces eso fue muy lindo ver cómo el Señor cuidó de todos esos detalles. Y bueno, yo para exponerme al idioma empecé a trabajar en la protectora de animales donde cuidaban gatos. Entonces era un trabajo honorario obviamente, pero me exponía al idioma todo el tiempo. Yo no tengo problema en relacionarme, así que la señora que estaba ahí en la parte del cuidado de los gatos, le digo, vos corregime, yo voy a meter la pata 500 veces con el inglés, pero vos corregime todas las veces que quieras, porque yo quiero aprender bien, así que creo que lo aprendí bastante bien, ¿no? Así que bueno, ese fueron mis primeros pasos, digamos, en Canadá. Bueno, íbamos a la iglesia y bueno, al año más o menos, no alcanzó ni el año, empecé a ayudar en la escuela dominical y después tenía mi propia clase. Así que fue muy, muy lindo. Y hice de todo. Yo trabajé repartiendo diarios, limpiando casas. Las gringas no quieren limpiar casas, así que las latinas por lo general somos eran las que limpiaban, hacían de doméstica y pagan muy bien, pagan mejor que un trabajo de escritorio. Entonces yo soy bastante rápida limpiando y tenía una cuota por hora y tenía varias limpiezas. Y después mi cuñado, el esposo de mi cuñada, dejó la ruta de diarios, así que venían a mi casa, me dejaban 1.500 diarios, todos de a 100, y yo tenía una ruta que tenía que hacer, eran más o menos entre 42 y 48 niños. Los niños reparten los diarios, como ustedes han visto en las películas, bueno, es tal cual así. Entonces, yo tenía que hacer mi ruta, por ejemplo, Juancito tenía 93, tenés que sacar 7 de la pila de 1.000, de 100, y el otro tenía 102, tenés que agregarles dosis, y los vas dejando los diarios en la puerta de las casas, y después te pagan por mes. Todo ese dinero lo ahorramos, nosotros vivíamos con lo que él ganaba, y todo lo que ganaba yo o algo extra que él hacía, lo guardábamos, porque nuestra meta era estar en Canadá 3 años y volver a Uruguay como misioneros, ¿no? Sí. Y también limpiamos juntos limpiábamos bancos oficinas de noche. Él trabajaba hasta las 5. Suena mal, pero lo hicimos bien. Sí, limpiábamos oficinas de bancos, sí. Y después yo fui a la oficina de trabajo y una de las muchachas me dice, pero vos manejás el inglés muy bien, no tenés por qué estar, porque yo había ido para aplicar para otro trabajo más de doméstica, y allá limpiás una vez por semana y cierta cantidad de horas y podés tener varios lugares, ¿no? Entonces me dice, vos no tenés por qué estar limpiando casas, dice, vos podés aspirar a otra cosa, con el inglés lo manejás muy bien. Entonces digo, a mí no me molesta limpiar casa, estoy ganando bien. Entonces ella me hizo hacer un curso de cajera. Era cuando recién estaban entrando las cajeras, las cajas automáticas. Así que hice el curso, lo pasé y entré a un supermercado a trabajar. Así que cuando entré al supermercado de cajera, dejé algunas limpiezas, pero seguí con los diarios, porque la ruta de diario pagaba muy bien. Así que era otra mejor forma de ahorrar. Muy bien. Otra cosa que hacíamos mientras trabajaba en el taller,
después de hora, Cecilia me llevaba algo para comer a las 6 de la tarde y se quedaba muchas veces cuando podía. Y nosotros estábamos comprando y vendiendo autos, ¿no? Y pintando, arreglando, cambiando motores, haciendo distintas cosas, ¿no? Más que nada la chapa, ¿no? Claro, trabajando. Pero además allí es necesario vender el auto certificado, donde vos sacás mucho más. Entonces un amigo mecánico decía, bueno, falta acá en el freno, esto y esto. Y entonces hacíamos todo eso. Cecilia tenía su mameluco también. Cuando nació Delia, nuestra hija mayor, la sentábamos arriba del escritorio del patrón. Él ya no estaba, se había ido a la casa, pero nos dejaba todo. Y ahí dormía o jugaba Delia. Cuando por fin en el 78, cuando dejamos Canadá, Delia tenía 5 meses. Así, bueno, hicimos de todo, pero ahora llegamos a la parte nuevamente del llamado, la formación para el llamado, se podría decir, porque Dios te llama, pero somos brutos, somos material que necesita aprender montones de cosas, toda la vida, todo creyente, no importa lo que estemos haciendo, necesitamos ser formados por el Señor. Y entonces, aprendimos mucho en esto. Mientras tanto hablamos a nuestros ancianos y de nuestro retorno al Uruguay. Ellos veían cómo procedimos en la iglesia, nuestra asistencia siempre, todo el mundo iba de vacaciones y nosotros quedamos ahí de ancla, pero era lo que nos gustaba hacer, no nos interesaba otra cosa. Y también habíamos hecho lo que se llama Aposento Alto, otra escuela bíblica, con un hermano de allí. Pero el tema llegó que decían, bueno, nosotros no sentimos de que sea el momento o de que se vayan. De que se vayan, ustedes están bien acá, ustedes tienen trabajo, ustedes son tienen todo pronto como para comprar una casa, quedarse para siempre, ¿no? Piensan a veces, yo creo, en el Uruguay como un lugar de playas o de Latinoamérica que debe ser de alguna forma mejor. Hay mucho desconocimiento solamente de los lugares más bien caribeños, ¿no? Donde se va a hacer playa y todo eso. Aquí hay buenas playas, pero no las conocemos tan bien viviendo en Mercedes. Son horribles acá, ¿no? Se sufre. No, 2 por 3 venimos ahora y nos gusta sufrir, sí. De todos modos, no entendían nuestro llamado. Llegó un momento que dijeron, bueno, ustedes, una preocupación nuestra era mi visa permanente para el Uruguay. Porque tus padres habían estado sin visa. Desde 1968, mis padres no habían conseguido una visa permanente. Cada 3 meses, toda la familia tenía que salir de Uruguay por fraiventos, sellar nuevamente el pasaporte y volver con 3 meses más. Y así toda la vida haciendo eso. Entonces, una de las cosas que habíamos hecho durante esos 3 años en Canadá era de ir solicitando. Nuevamente en Montreal, donde estaba el cónsul, un señor Onassis, el que nos había negado acá, también lo fue negando
aquí en el 78, ¿no? 77, 78, siempre un no, nada. Nosotros habíamos solicitado que desde Nueva York, en Estados Unidos, o Washington, se interesaran en nuestro caso. No había pasado nada. Entonces, llegó un momento cuando nuestros ancianos dijeron, bueno, si el Señor quiere que ustedes vayan al Uruguay, entonces les va a dar la visa cuando Él quiere. Marcará si quiere y cuándo. Lógico, perfecto. Nosotros dijimos, buscaron lo más difícil. 10 años con un no, y ahora hay que cambiar eso. Nosotros ya estamos en los 3 años y queremos volver, como teníamos un compromiso personal asumido delante del Señor. Entonces, dijeron, es un domingo de noche, el lunes de mañana llamamos a Nueva York. Y la secretaria de Nueva York dice, bueno, no sé si es cónsul o embajador, no era cónsul, está en Montreal ayudando a mudarse un nuevo cónsul, el señor Gutiérrez. Entonces, así, en el momento, ¿no? Lo sacaron a Onassis. Sacaron a Onassis, metieron a Gutiérrez. Y la secretaria me dice, bueno, esperen unos 15 días y entonces ingresen la solicitud y seguramente será atendido. Y así fue. A los 3 meses ya tenía mi visa. Y entonces, bien, aquí nos tienen. Sí, así acá nos sí. tienen. De todos modos, nuestros ancianos estaban pasando por un proceso con otras situaciones y dijeron, bueno, no queremos ponernos en su camino, no los vamos a encomendar a la obra, pero si sienten que quieren ir, que deben ir, entonces están en libertad para hacerlo. Fue con un poco de tristeza que fue agridulce. Que no teníamos el apoyo ni mucha bendición de parte de ellos, pero teníamos el permiso. Si lo sienten, vayan. Bueno, no queríamos contra un no, pero en estas condiciones. Sí, algo que sentimos que fue importante en ese tiempo, en ese periodo, que pasaron muchas cosas, ¿no? Y como dice Roberto, ellos estaban con otra situación que había sido bastante difícil, y creo que eso también tuvo mucho que ver en lo que nos dijeron, ¿no? Pero si ellos nos hubieran dicho que no saliéramos, nosotros nos hubiéramos quedado en ese momento, porque sentíamos que queríamos ser obedientes a nuestros ancianos, y era gente muy querida que hasta el día de hoy tenemos una relación preciosa con ellos, ¿no? Pero cuando nos dijeron, bueno, no queremos ser de estorbo en su camino, si ustedes sienten delante del Señor, los liberamos para que se vayan, ¿no? Y bueno, eso es lo que hicimos. Y nos vinimos en el 78 con Delia chiquita, 5 o 6 meses y medio. Y bueno, estuvimos 2 años y medio casi sin encomendación, haciendo de todo un poco para sobrevivir. Pero el Señor nunca nos dejó de faltar lo necesario para todos los días. Y bueno, para arrancar la obra, en ese momento Mercedes estaba muy bajo y no fue fácil, éramos jovencitos, ¿no? Teníamos 23 años y teníamos experiencia en muchas cosas, pero en muchas cosas no. Y bueno, realmente Dios nos fue guiando en todo, ¿no? Y después en el 91 vino un hermano de Canadá a visitarnos, a nosotros y a Ken Eunice, cosa que hacen poco las iglesias encomendantes, visitar a sus misioneros, ¿no? Que es súper importante, algo que a todos nos debe preocupar.
Y bueno, este hermano convivió con nosotros, estuvo en casa casi 10 días y bueno, vio todo lo que hacíamos, que caminábamos, teníamos una moto y bueno, criábamos chancho y gallinas y bueno, todo lo que hacíamos, él lo compartió con nosotros y cómo estábamos trabajando en la iglesia y todo. Así que él cuando volvió a Canadá, sin que nosotros supiéramos y sin que nosotros hubiéramos dicho nada ni pedido nada, él fue y habló con nuestros ancianos. Así que llevó fotos y habló con ellos y bueno, un par de meses después recibimos la carta de encomendación y hasta el día de hoy somos encomendados por esa iglesia. Entonces tenemos, y veo la hora que ya no da más, decimos otra vez que todas las cosas ayudan a bien. Llega un momento cuando decimos, bueno, si el Señor nos ayudó en esto, no hay cosas que Él no haga, ¿no? Hacía lo increíble y eso lo podemos hablar otro día. Pero, y uno llega a tener fe y ver que no hay techo, ¿no? La vida cristiana, donde está Dios obrando, no hay impedimentos. Las barreras las ponemos nosotros. Dios no respeta las barreras humanas, ¿sí? Entonces, realmente la gloria es para Él. Dos pequeñas vidas sin importancia en 1954. Y bueno, él 18 ahora. Van a ser 50 años que nos comprometimos. ¿Sí? El lunes. El lunes. ¿No? Le voy a tener que regalar una flor. Nada más. ¿A vos qué decís? ¿No? ¿Una flor? No, nada más que una flor. No puede ser. Ah, qué cosa con Roberto. Un bombón. Bueno, entonces, bueno, no queremos extendernos más, ¿no? Vos no querés seguir hablando. Y yo podría, pero no sé si quieren seguir escuchando. No, una cosa que más que iba a decir yo era que a través de la vida uno vamos aprendiendo, ¿no? Sin duda ustedes saben mucho más hoy que cuando eran niños, y bueno, Enrique ni que hablar, y los que somos más grandes acá, pero en cada cosa, no importa lo que estemos haciendo y lo que sea, siempre tener presente que eso es parte de nuestra vida con Dios. No hay nada que sea sin Dios. O sea, yo no puedo comer, ni dormir, ni sentarme, ni levantarme, ni servir o no servir y dejar en algunas cosas que Dios sea partícipe y en otras no. O sea, no hay vida secular. Decimos, bueno, en la iglesia soy una cosa y en el trabajo soy otra, o en la calle, no. Somos cristianos y somos siervos en todos lados. Y esto no es solamente para los misioneros o para los pastores o para los líderes, es para todos, porque Dios nos dijo a todos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no solamente a los líderes, a los pastores, a los misioneros. El trabajo es de todos. Algunos dedicamos la vida entera haciendo quizás muchas cosas más que lo que otros pueden hacer mientras ustedes trabajan y ganan un sueldo, y ese sueldo muchas veces es el que sostiene también a los que están tiempo completo, ¿no? Entonces, todos, no hay ninguno que no sea necesario en la obra del Señor, todos somos importantes y necesarios. Y hay un versículo para eso. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y hemos hecho de todo. Bien. No sé si tienen alguna pregunta rapidito o se quieren ir ya. Sí. Gustavo, maneja si querés. No tengo una pregunta. ¿Siempre fue Mercedes la meta o no? Sí, evidentemente, o sea, la primera parada era el campamento, pero nosotros nunca vimos el campamento como el final, como nuestro objetivo. Era
predicar el Evangelio en donde fuera. Entonces, arrancamos en Mercedes, fue conveniente ese primer tiempo, sin encomendación, vivir en el campamento porque entonces pudimos hacer esas tareas productivas. Al mismo tiempo teníamos 10 reuniones y estudios semanales. Íbamos a Villa Soriano, a Dolores, a Palmitas, y bueno, hacíamos visitación. Construcción también en el barrio 33. Después compramos en Plaza La Valleja un salón y lo refaccionamos y trabajamos de 2 puntas. Y bueno, muchas otras cosas que no vamos a empezar ahora. ¿Cómo campo? ¿Qué significa campo? Oh, le pego. Bueno, Le pego. Empezando. Sí. Dolores es capital del trigo, reconocido en todo el país. Dolores. Y Mercedes, Capital. la coqueta del Mercedes es la capital departamental, que incluye también a Dolores. 50.000 habitantes tiene Mercedes. Nosotros ponemos en el mapa a Uruguay con respecto a grano, la soja, trigo. y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, somos más o menos 50.000 personas en Mercedes. No es mucho. Hay campo, mucho campo alrededor, pero Mercedes es una ciudad. Pero hay campo grandecita. para el Señor. Hemos trabajado 20 años en la cárcel, muchísimos años con drogadicción, con la delincuencia en barrios difíciles, además de trabajar con las autoridades y hasta viniendo a Montevideo con ministros de justicia del interior. Sí, para una nueva cárcel que ahora tenemos en Mercedes, y cada vez frente a una autoridad aquí en Montevideo, un sobre con un Evangelio de Juan o Nuevo Testamento, tarjeta de presentación, folletos y distintas cosas, ¿no? O sea, la película Jesús, a mucho le dimos. Sí. Entonces, siempre sintiendo que desde las autoridades hasta el más desgraciado, vamos a decir así, necesitaban el Evangelio, ¿no? Las familias de los presos también. Cecilia hoy es presidente de los CAIF, son 5 centros de primera infancia, de adolescencia y otras cosas. Y yo fui presidente del Patronato de Encausados y Liberados de Soriano, dándonos oportunidades ante la prensa y ante estas autoridades a funcionar con mucha libertad, ¿no? Así que el testimonio de Mercedes ha sido importante en un lugar digamos, por ser capital departamental, es donde están todas las oficinas y cosas así, ¿no? Todo esto es para la gloria del Señor y capaz terminamos con una oración. Señor, gracias porque tú estás por encima de todo y gracias que tomas nuestras pequeñas vidas y nos pones donde tú quieres. Y Señor, gracias por ser fiel ante pequeñas obediencias nuestras. Tú nunca dices una mentira, sino lo contrario. Señor, gracias por ponernos en tu obra, de llamarnos a tu ministerio. Gracias por llamar a cada hermano y cada hermana aquí hoy, cada hijo tuyo a lo largo del tiempo para ser enviado, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Señor, somos tus embajadores.
tú nos has dado la palabra de verdad, la palabra que necesita todo el mundo para ser salvo. Señor, que nos ayudes donde estemos a hacer esa luz y sal, ser de bendición para tu gloria, Señor, para la salvación de muchas almas. Pedimos por las familias de cada uno, Señor, que algunos no son salvos todavía o están alejados. Señor, que puedan conocerte, escuchar, abrir los ojos, ser salvos a tiempo. Jesús viene pronto. Señor, gracias que nosotros estamos prontos, pero ellos alrededor nuestro no. Por eso, denos tu urgencia y tu mensaje en nuestros labios. Te agradecemos, pedimos tu bendición sobre esta iglesia, Señor, que está naciendo, está con ganas de crecer, de servir. Gracias por estos jóvenes, bendice sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Disculpen, acabo de mejorarme de una ronquera. Estás ronco de vuelta. Estoy ronco de vuelta.